Su presencia está aquí. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran yo soy. Bien, amados hermanos,
Benditos los que vienen a esta prédica, enseñanza, a este culto virtual en vivo y grabado por la misericordia de Dios para mis amigos y hermanos en el YouTube. Bien, después de este tiempo de adoración, cuando es algo muy personal, cuando escucho esta última adoración que tiene que ver con adoremos al gran yo soy, desde que lo escuché a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, viene a mí en mi ser viene como una impresión muy grande, porque esta alabanza que hemos escuchado, la última, tiene que ver con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde están los santos, están todos los que, como hemos visto, los que ya fueron tomados por el Señor. Y viene a mí justamente esa impresión de los que no fueron tomados, donde viene a mi mente personas que uno conoce, familias que uno conoce, familias en el lugar donde uno vive y conoce. En esta semana compartimos por el Facebook la necesidad que tenemos de orar por los padres. Aún la gran mayoría de padres no han entendido su responsabilidad y lo que hoy nos toca vivir, una nueva normalidad. La humanidad ya no va a volver a diciembre de 2019 para atrás. No va a volver. Estamos en una nueva normalidad que cada uno de nosotros, de manera especial los verdaderos creyentes, tenemos que enfrentar no de una manera humana, sino de una manera espiritual y con fundamentos. Dice el Salmo que cuando falta conocimiento se pierde el pueblo. No podemos, especialmente los creyentes de hoy, ignorar cuál es el evangelio del reino que tenemos que oír, predicar en todo el mundo para testimonio de las naciones. Tenemos que tener muy claro que es el evangelio de justicia de Dios, que es lo que venimos haciendo desde enero de este año 2022. Entonces, y hay una promesa ahí en Apocalipsis 1 y 3, que es bienaventurado, es dichoso todo aquel que oye, escucha y sobre todo guarda las profecías de este libro, porque dice el fin está muy cerca. Hemos recibido mucho maná del cielo y no quiero decir que todo lo he recibido, en eso también es bueno honrar. Tengo un amigo pastor ahí en Jerusalén, un verdadero judío mesiánico que completa mucho lo que hoy usted recibe.
Él comparte algunas enseñanzas que me permite poder ampliar, poder completar lo que el Señor Jesucristo me permite entender sobre el libro de Apocalipsis. Y tengo muy claro que cuando estudio, medito y sobre todo elaboro los temas como el que hoy compartiremos, tengo que tener simplemente el testimonio de la palabra, que ya hemos aprendido, son los mandamientos, los profetas y el evangelio del reino que Jesucristo vino a predicar. En mi mente no hay ninguna teología humana, ni una teología de algún famoso respetable, ni alguna teología de Red White. Simplemente yo tengo esos tres elementos que me permiten poder traer a usted el contenido, la prédica, la enseñanza de estos temas. He querido decirles esto a fin de que muy temprano tuve un sueño donde entendía que lo que más está afectándose en las Escrituras es la verdad. La verdad absoluta es lo que más hoy está siendo afectada. Y es lo que el apóstol Pablo decía. Él decía que antes de la segunda venida de Jesús tenían que ocurrir dos cosas. Se tenía que manifestar el hombre de maldad y la apostasía. Es muy fuerte, indudablemente, pero cada uno de nosotros tenemos que tener muy presente eso, porque hoy se escucha mucho y de muchos. Y de ello doy gracias a Dios por el favor que veo y el favor que usted recibe de parte de Dios. Porque todo esto que iniciamos en este año 2022, el libro de Apocalipsis, es para que usted sea preparado y yo me prepare también, lo cual no está ocurriendo. Muchos pastores no lo hacen, muchos famosos respetables no lo hacen. No están hablando del libro de Apocalipsis. Toman algún versículo para sustentar su teología personal que tienen, su teología con el cual se dieron a conocer, y no se apartan de ello. Son muy conocidos, pero lo importante aquí, amado hermano, es que usted reciba la verdad absoluta. Es cierto que Jesús es el camino y es la verdad. Eso es lo que se ha roto. Ahora, para llegar al Padre, lamentablemente, una congregación pone a su líder como el camino al Padre. Lamentablemente. Y dejan de lado a Jesús, su palabra, dejan de lado el camino que Él ha trazado para sus hijos en estos días. Y estamos pues en esos días en
que el amor de muchos se enfriará. Y estamos en esos días que, como dice las Escrituras, por falsos ministros que de repente comenzaron bien, pero no se quisieron apartar de su teología personal que tienen. Y como estamos en un mundo de seguidores, hay muy pocos discípulos. Jesús tuvo muchos seguidores cuando Él vino, pero al final solo tuvo 120 discípulos, que fueron los que recibieron la primera visita, el primer Pentecostés del Espíritu Santo. Por eso quería hablar de esto, para que usted sepa que estamos sobre la roca. Estamos caminando en la verdad que Jesús ha establecido en el libro de Apocalipsis. Si usted me pregunta, ¿en qué parte del libro de Apocalipsis estamos? Yo le digo, estamos en el capítulo 2 y 3. En ese llamado que hace el Mesías. En todos dice, al que venciere, al que venciere. Tenemos que vencer. Tenemos que llevar a muchos a que sean vencedores. Por eso, hoy, continuando con el libro de Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 14, donde vamos a ver el Cordero, los 144,000, los 3 ángeles y la cosecha. El capítulo 14 es un intervalo entre el 13 y el 15. En el 15 ya veremos, Dios mediante, el próximo domingo, ya cómo es la ira de Dios, cómo son esas 7 copas, ¿no? Usted recordará ahí en el capítulo 8, cuando, ¿no? Espero que recuerde, cuando comenzamos a ver las trompetas, ¿no? Vimos hasta la 6ª trompeta, y en el capítulo 9 se hablaba de la 7ª y última trompeta. Y a partir de allí ha habido una diversidad de intervalos, como ocurre ahora en este capítulo 14. Aquí en este capítulo 14 vamos a ver 2 escenarios. Un escenario que se da en la gran tribulación, ¿no? Y un escenario que se da en el milenio, ahí cuando ya el Mesías ha vuelto por segunda vez a la tierra. Abra usted entonces su Biblia y en el capítulo 14 vamos a tener unas 3 partes. Primero vamos a ver el Cordero y el cántico de los 144,000. Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Sabe usted eso, no? Lo que sucede en Israel se extiende en el mundo. Este 1 de noviembre, fíjese usted, normalmente un periodo gubernamental en Israel dura 4 años. Pero hoy, en Israel, en menos de 3 años, se va a ir por una tercera elección de un nuevo gobierno, ¿no? Suena como, solamente en Perú, no.
ocurre, hermano amado, en el mismo Israel. El 1 de noviembre están eligiendo un nuevo primer ministro. Ahí es todo lo contrario, ¿no? Ya les expliqué en una ocasión cómo es eso. Un poco amplio, no es el momento. Actualmente también, mire, Israel ha hecho un pacto con Arabia Saudita. Oh, ¿qué me dice usted, profeta? Y todo pacto que Israel hace con alguna nación, siempre hay un proceso en que Israel entrega información tecnológica, escuchen bien, tecnológica, de las Fuerzas Armadas de Israel. Ya nosotros sabemos cuál es el futuro. Es indudable que Arabia Saudita está una de esas 10 naciones del Cuarto Reino, que ya lo vimos anteriormente. En algún momento eso termina y Arabia Saudita ya tiene toda la información tecnológica de las Fuerzas Armadas que le compartió. Son hechos indudablemente que uno tiene que ir tomando en cuenta como procesos, señales se vienen dando. Actualmente ahí en Israel hay recientemente hay mucho ataque de los palestinos, ¿no? Ya usted sabe que quiénes son los palestinos, son enemigos de Israel. Escuchaba hace 2 días, que de Gaza, ¿no?, donde hoy sabemos era tierra de los filisteos, han disparado más de 100 cohetes sobre Israel. Y usted dirá, ¿por qué no llegan? Bueno, Israel tiene un famoso sistema de cúpula de hierro, que cuando eso ocurre, salen una cantidad de misiles a encontrarse con esos cohetes y no llegan a Israel. Imagínese usted si Israel no tuviera esa protección, no solamente física, natural, sino espiritual. Recuerde, tenemos que bendecir a Israel. Bendito sea Israel. Tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Tenemos que hacerlo. Eso es algo que tiene que nacer de cada uno de nosotros. No es un tema de obligación, de compromiso. Es un tema que debe fluir naturalmente. Hacerlo. Dios lo va a saber. Vamos entonces a el Cordero y el Cántico de los 144,000. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Luego vi, y he aquí, que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él, mire usted, la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su Padre en sus frentes. Entonces oí un sonido del cielo, semejante al estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno. Y el sonido que escuché era semejante al de arpistas que tocaban un arpa y entonaban un cántico nuevo delante del trono, delante de las 4 criaturas vivientes y delante de los ancianos. Tome mucha nota esa parte. Subrayelo ahí en su Biblia, póngale algo. Y dice,
y nadie podía aprender el cántico. De ahí se han tejido, se ha hablado mitos, porque eso es mito. Un mito es algo que no tiene fundamento. Dentro de la misma iglesia, fuera de la iglesia de Cristo. Si no, dice, los 144,000 redimidos de la tierra. Eran los únicos que aprendían ese cántico nuevo. ¿Y por qué no lo sabemos hoy? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Estos son, dice, los que no se contaminaron con mujeres, porque son castos. Otra versión dice vírgenes. También en este pasaje hay predicaciones innumerables, como yo le digo, mitos, sin fundamento. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. O sea, vino el Mesías sobre el monte de los Olivos, se partió en dos, él comenzó a reinar y dice que estos 144,000 lo seguían por donde quiera que iban. Y aquí viene, son los que fueron redimidos de entre los hombres por Jesús. Primicias para Dios y para el Cordero. No fue encontrado engaño en su boca, porque son sin mancha. El versículo 1 nos permite entender que este versículo 1 y hasta el 5 es la antesala o ocurre dentro de la segunda venida del Mesías. Y dice que están ambos, el Mesías y los 144,000, sobre el monte de Sión, que está en Jerusalén. Jerusalén no es todo Sión. Para que usted sepa, algunas veces cuando hablábamos sobre el monte Moriah, donde se levantó el primer templo, el segundo templo de Herodes, y donde se levantará el tercer templo, donde no va a estar la gloria de Dios, indudablemente, eso ya hemos hablado, será un templo rabínico, si queremos decirle, con tradiciones, pero que será indudablemente una señal para el mundo del evento que está próximo a ocurrir cuando se construya eso. Y en el monte de Sión, donde estaban estos templos, al lado izquierdo está el monte de Sión, lo que hoy se conoce como la ciudad de David, ahí en Jerusalén. Estos 144,000, ya nosotros hemos visto en un capítulo anterior que son israelitas, no israelíes, ¿no? Ya les he explicado esa parte. Son israelitas creyentes de las 12 tribus de Israel. Creyentes. Vamos a ver del versículo 2 al 5 para tener una idea más amplia de estos 144,000. Con respecto al cántico nuevo, que solamente ellos conocían, y dice, y nadie conocía, tenemos que tener presente que esto se da, escuche bien, este cántico nuevo se da en un escenario del reinado milenial de Jesús el Mesías, cuando Él ya vino por segunda vez a la tierra, que es muy diferente al cántico nuevo de las 4 criaturas vivientes y de los 24 ancianos
que estaban delante del Cordero, ¿no? Para la apertura del libro de los 7 sellos. ¿Se acuerda ahí en Apocalipsis 5? Ahí está, revíselo usted. ¿Quiénes son estos 144,000 y en qué tiempo acontece? ¿En qué tiempo acontece? Cuando nosotros vemos Apocalipsis 7, que dijimos que es un intervalo, ¿no?, con el capítulo 8, vamos a leer Apocalipsis 7:4. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. En Apocalipsis 5 se nos dice que estos 144,000 estaban delante del Cordero, delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. Entonaban otro cántico, ¿no? Digno eres de recibir la gloria y de abrir también el libro. Ahí estaban proclamando eso. Pero este cántico en el reino milenial, ¿por qué no puede ser conocido? Por una razón. Porque se da en el escenario del reino milenial. No sé si me entienden. Es algo que va a suceder. Es algo que hoy no podemos conocerlo, pero es algo que sí se conocerá en el momento que Jesús esté gobernando y estos 144,000 que son de las tribus de Judá, de Israel, van, dice, con el Mesías por todo lugar donde él va. Y el escenario, escuche bien, aquí en el capítulo 7, de los 144,000 que estaban delante del Cordero, ¿no? Según el capítulo 5, que estaban delante del Cordero, estos 144,000 aún estaban en un escenario de la gran tribulación. Es decir, estaban atravesando ese periodo de 7 años. No sé si espero me haya entendido usted. Según el capítulo 5, que es que los 144,000 aún estaban en ese periodo de la gran tribulación de los 7 años. Usted me preguntará entonces, si los 4 seres vivientes eran de las tribus de Israel, ¿quiénes eran ellos? Tenga usted la respuesta. Estos 4 seres vivientes son los del Antiguo Testamento. Son aquellas tribus de Israel que tuvieron fe. Ahí se va a encontrar usted con Abraham, con Moisés y una diversidad de nombres que hoy conocemos. Están aquellas tribus de Israel del tiempo de los apóstoles. Acuérdese que el apóstol Pablo era de Benjamín. Aleluya. Y así algunos otros más de las tribus de Israel hasta el siglo III. ¿Por qué digo hasta el siglo III? Recuerde usted que ahí hubo ya un momento en que Constantino sacó a los judíos, tomó al gentil para que dirija la iglesia. Ahí aparece el término iglesia.
¿no? Por eso le digo aproximadamente el siglo III. Hemos visto también que en el capítulo 13 aparece el anticristo. Y muchos, escuche bien, muchos no replicarán su mensaje y van a entrar en confusión. ¿Qué es replicar? Cuando se dice algo en contra de un argumento. Es decir, estos 144,000 le van a replicar al anticristo su mensaje de mentira y de confusión. ¿Me entendió? Ellos van a replicarle su mensaje al anticristo, que es de mentira y es de confusión. Otro aspecto también que se ha dado una diversidad de interpretaciones. Inclusive hay una secta, dice que ya tienen los 144,000 ahí en Estados Unidos y esos son los únicos. Ya usted sabe a quién me refiero. No son testigos de Cristo, pero son testigos que ya están allá. Son los únicos que van a que ya saben el cántico nuevo, santo Dios. Bueno, hay que dejarlos en su confusión y en su mentira. Dice que en este pasaje los 144,000 no se contaminaron con mujeres y eran castos, eran vírgenes. Ahí uno puede pues occidentalmente pensar una serie de argumentos, de mitos, como digo yo. Mitos es algo que no tiene fundamento. ¿Qué es lo que quiere decir que no se contaminaron con mujeres y eran vírgenes? O castos, ¿no? Vamos a Éxodo, capítulo 34. ¿Ve usted a dónde recurro? A lo que el apóstol Juan tenía siempre presente. La ley, los profetas y el evangelio del reino que Jesús le enseñó por 40 días y 40 noches. Éxodo 34, vamos al versículo del 15 al 16. No harás alianza con los habitantes de la tierra, no sea que se extravíen en pos de sus ídolos y ofrezcan sacrificios a sus dioses y te inviten a comer de sus sacrificios y tomes de las hijas de ellos para tus hijos y des tus hijas a los hijos de ellos y tus hijos se extravíen en pos de los dioses de ellas. Estos 144,000, cuando son tomados ahí en Israel, que son las 12 tribus de Israel, un israelita, por naturaleza y por su vida misma, siempre se tiene que casar. Y tienen muchos hijos. Ahí no hay, ¿cómo le podría decir? Israelita, con ciertos dones, ¿no? Que no le permite casar. Entonces, estos 144,000 son verdaderos creyentes. Que no tomaron mujeres no creyentes. Tomaron mujeres creyentes. O al momento de elegir una mujer, Dios toca a esa mujer y se hacen uno.
creyentes en Jesús, en el Mesías. A eso se refiere que no se contaminaron con otras mujeres de otras naciones y que se mantenieron vírgenes. No se refiere al tema como en Occidente se piensa. Es decir, ellos se mantenieron en los mandamientos, en los profetas y en el Evangelio del Reino. Eran verdaderos creyentes. A eso se refiere este pasaje. Ahora vamos a otro escenario. El mensaje de los tres ángeles, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Un ratito. Marita, ¿ha salido? Disculpen, hermanos, un ratito. Sandrita, ayuda a tu mami. Un ratito. Bien. Vamos a Apocalipsis 14, del 6 al 13. Luego vi otro ángel que volaba en los cielos, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda raza, todo linaje, toda lengua y todo pueblo. O sea, y usted dirá, un solo ángel puede hacer eso. Seguramente eran ángeles de alto rango. Y indudablemente tienen ángeles los cuales ellos usan para que esto ocurra. 7. Que decía en alta voz: sirvan a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ya veremos de qué se trata esto. La que daba a beber el vino del furor de su prostitución a todas las naciones. Luego los siguió otro ángel, el tercero, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia salvaje o a su imagen, y acepta su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el trono. Y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades. Y para los que adoren a la bestia salvaje o a su imagen, no habrá reposo ni de día ni de noche. Aquí viene el versículo 12, el versículo que les compartí en esta semana, Casas de Restauración. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy vamos a entender qué son mandamientos. Luego escuché una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los muertos que mueren en Dios desde ahora. Sí,
dice el Espíritu, para que descansen de sus agobios, porque sus obras siguen con ellos. En este pasaje vamos a ver primero del versículo 6 al 8. Aquí estamos viendo que esto sucede en el periodo de la gran tribulación, donde va a haber un ángel indudablemente de alto rango, increíble, que con otros ángeles van a impulsar en la vida de muchos creyentes verdaderos en ese tiempo, que prediquen el evangelio eterno. No el evangelio que hasta hoy podemos conocer, que es el de salvación. No. El evangelio de servir a Dios, de glorificar a Dios y de adorarle. Y se les va a decir, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Ese es el evangelio eterno, que se oirá en ese periodo de la gran tribulación, los famosos 7 años. Vamos a ver. Usted se preguntará, pero ¿por qué acá hay condenación? No es que Jesús los condenó. Hubo mucha gente que a sí misma se condenó. Vamos al famoso Juan 3:16. Siempre se lee, se proclama, se enseña, se evangeliza Juan 3:16, pero no se enuncia los siguientes versículos. Vamos a leer de Juan 3:16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos lo saben memorísticamente, se gozan, pero hay que leer los siguientes también. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para eso, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras ya eran malas. No quisieron salir de su maldad, de sus obras. Jesús ama al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, todo lo contrario, a salvarlos. Pero el tema está en que la luz que vino al mundo, los hombres prefirieron más las tinieblas, lo que les decía hace un rato. Hay muchos seguidores, muchísimos seguidores, muy pocos discípulos. Y los seguidores, lamentablemente, van por la fama, por una necesidad, por solo querer alcanzar algo o por tener algo.
El segundo ángel anunciaba que la gran Babilonia había caído. Tiempo pasado, no es que iba a caer, ya había caído. Es decir, en algún momento de ese periodo de 7 años de la gran tribulación, Babilonia caerá. Hoy, muchos famosos respetables creen que la Babilonia es Estados Unidos, porque está sobre las aguas, dice. Otros dicen que de donde emana la confusión es del Vaticano y que ese es la segunda bestia salvaje. De ahí surgirá. Como yo les decía en el momento que les compartía la enseñanza respectiva. Mientras muchísimos seguidores de Jesucristo les imparten mentira y confusión, el dragón se está movilizando en una región libre y haciendo todo lo que tiene que hacer. Como hoy, por ejemplo, hoy sí, agosto 2022, el Líbano está aprovechando una situación como lo hizo Rusia. Decir, Ucrania me perteneció y por eso la ataco. Hoy China está diciendo, Taiwán es mía, por eso le estoy comenzando a hacer lo que hizo Rusia. Y mire usted, mientras se distrae esas cosas, el Líbano actualmente, donde está Hezbollah, grupos terroristas, Israel hace poco acaba de encontrar un nuevo yacimiento de gas, lo cual con esos descubrimientos Israel está alcanzando una potencia mundial. Y ante la negativa de Rusia de que no quiere vender ya gas a Europa, Europa ha puesto los ojos en Israel. El Líbano ha comenzado a decir esa misma mentira para confundir al mundo y a la misma ONU. Dice, esa zona ese territorio donde Israel ha encontrado gas, me pertenece. Así, de la nada, me pertenece ese mar territorial. Hermano amado, estamos viviendo el tiempo de mucha mentira. En nuestra nación la mentira se ha convertido ya en algo natural. Mienten las autoridades como si la gente no nos diéramos cuenta, pero no nos debe sorprender. Es así como está el mundo, es así como están las autoridades. No nos debe impresionar. Es la Babilonia que tanto hoy se habla. Vamos a Jeremías 51:7. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano 51:7. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano de Yahweh, con la cual embriagaba a toda la tierra con su vino, y todas las naciones bebieron y se tambalearon. Miren lo que le voy a decir ahora en un instante. Babilonia siempre representa y representa hoy un sistema que se opone a Dios, se opone a sus mandamientos, se opone a los profetas y se opone al evangelio del reino, o solo toma uno de ellos.
Algunos solo toman el evangelio del reino y se olvidan de los profetas y se olvidan de los mandamientos. O toman algunos de ellos para defender su propia teología personal. Babilonia representa confusión, representa libertinaje y representa pecados. ¿Y dónde comienza este sistema de confusión? En el sistema educativo. Sí. Lo estamos viendo aquí en nuestra nación. Lo vemos en diferentes naciones. Hace poco le hablé sobre Estados Unidos, en esa parte, que fue Harvard en el principio, que es Harvard hoy. Sí, Babilonia comienza en el sistema educativo. ¿Y cómo comienza? Es cuando el gobierno, vía su Ministerio de Educación o afines, asumen, mire bien, la orientación sexual del niño. Ellos la asumen, como hoy viene ocurriendo, ¿no? Hay un conflicto aquí en Perú, ya usted lo sabe, en que el gobierno, vía el Ministerio de Educación, quiere asumir esa enseñanza sexual de los niños y apartar a los padres, dejarlos a un lado. ¿Qué se está haciendo ahí? Desplazar a Dios. Porque el domingo pasado que hicimos Cena del Señor, ahí hablamos mucho sobre este tema. Hemos compartido sobre que tenemos que orar por los padres. Bíblicamente son los responsables. Somos los responsables. Somos el puente entre nuestros hijos y el mundo que enfrenta. No es el gobierno, no es el Ministerio de Educación, somos nosotros los padres. Pero indudablemente, como la gran mayoría de padres, inclusive padres que conforman familias en unas congregaciones, tampoco se les enseña bien este tema. Solo les doy una enseñanza. Cuando hablan de matrimonios, hablan de pareja, hablan de padres, dice que el elemento más importante en el matrimonio es la comunicación. ¿Quién lo dice eso? La psicología. Es decir, desplazaron a Dios y pusieron a la psicología. Cuando Gálatas, en el capítulo 5, dice bien claro que la más alta relación entre esposos, entre padre y madre, son dos virtudes: el amor y el respeto. Amor y respeto. Hermano amado, uno debe tener mucha prudencia cuando enseña un matrimonio. No porque un famoso, un líder lo enseña por años y lo viene haciendo. Pueda que esté bien, hay que escucharlo. ¿Qué me está hablando? ¿De psicología o de la palabra de Dios? ¿De qué me está hablando? Bien. Ahí comienza Babilonia, en la educación. Y usted ve en la diversidad de las naciones que inclusive los congresos asumen, ¿no? Sacan dictámenes y una serie de cosas. Del versículo 9 al 11
Vamos a ver qué dice. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia salvaje o a su imagen, se lo está diciendo ¿a quién? A una generación que está en los días de la gran tribulación, que ha vertido sin diluir en la copa de su ira. No. Si alguno adora a la bestia y acepta su marca en su frente o en su mano, dice, también va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la época de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el trono. Si hoy las familias que se congregan, no están siendo preparadas, ni su líder, su ministro del evangelio que tienen en el púlpito está siendo preparado en este evangelio del reino que se debe proclamar en el mundo, proclamar desde el púlpito para testimonio a todas las naciones, para testimonio de las familias que sepan que Dios hay que servirle, a Dios hay que adorarle, hay que volverse a Dios. Ese es el mensaje, ese es el evangelio eterno de estos días, que debemos darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Si no se les está preparando, entonces va a ser muy fácil que las familias que aún no tienen el mensaje del reino, que las familias aún congregantes que no reciben esa preparación, van a estar en la mentira, van a estar en la confusión, no van a saber en qué momento se aparece la primera bestia, la segunda bestia, dónde se aparece, dónde va a estar movilizándose. Si no es así, la gente, por ignorancia, va a ser puesto en la copa de la ira de Dios. Versículo 11. Y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades. Y para los que adoren a la bestia salvaje o a su imagen, dice, no habrá reposo ni de día ni de noche. Aleluya. Oh, y aquí viene este versículo 12, que afirma lo que predicamos y enseñamos en el capítulo 4, 5 y 6, hasta el versículo 11 del versículo 6. ¿Qué dijimos? Vamos al versículo 12 primero. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta palabra mandamientos, cuando uno le dice a alguien, guarda los mandamientos, la primera cosa que piensa son en los 10 mandamientos. Y ya no hay más mandamientos. Hermano amado, la palabra mandamiento viene de la palabra hebrea mitzvah, M-I-T-S-B-A, que significa estatuto, significa mandamiento, significa ley, significa una orden, significa una palabra, significa un precepto. Es decir, no solamente los 10 mandamientos son mandamientos. Hay que revisar el libro de Deuteronomio, de Levíticos, hay que revisar la Torá, hay que revisar
los mandatos, los preceptos, los protocolos que los profetas en su palabra profética anunciaban acontecimientos, anunciaban fundamentos para estos días. Hay que revisarlo. La palabra mandamiento es muy amplia. No solamente son los 10, hay todo aquello que Dios nos manda a hacer. Hoy Dios me está mandando, como algunos, lamentablemente no son muchos, que prediquemos el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de muchas naciones. Es este evangelio. El libro de Apocalipsis, como ya les dije hace un rato, estamos entre el capítulo 2 y 3, llamando el Señor Jesucristo al que venciere. Llamando a algunos a la exhortación, al arrepentimiento. Hay advertencias, pero también hay promesas y también hay premios. Al que venciere. Este versículo 12 se da en un escenario de la gran tribulación, como hemos visto, ¿no? Aquí en este pasaje que hemos leído, ¿no? En este pasaje del 6 al 13. Entonces, si se da en ese escenario, ¿por qué hay muchísimos que hoy piensan que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación? Este versículo afirma que todos los que hoy estamos aquí en Perú y en las diferentes naciones vamos a pasar la gran tribulación. Pero aún así, hay muchas congregaciones que piensan que van a ser arrebatados. Y piensan que por solo congregarse, que por solo asistir a un curso de Apocalipsis, por tener un certificado teológico, o por tener años caminando no sé en qué fe, piensan que no van a estar en el tiempo de la gran tribulación que está muy, muy cerca. Los ministros del Evangelio de hoy no están preparando a sus congregaciones. Ni ellos mismos se preparan. ¡Qué error! Y qué lamentable. Ahí nomás lo dejo. Ahora vamos a la tercera parte de este capítulo 14. La cosecha. También se ha hecho tantos mitos de la cosecha. Pero vamos a ver qué dice la Escritura y qué dice la revelación. Apocalipsis 14 del 14 al 20. Después vi, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, escuche bien, parecido al Hijo de Hombre, que tenía una corona en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Todos piensan que es Jesús. No es Jesús, hermano amado. No es Jesús, porque no habla de trono. Y habla que es parecido. ¿Por qué? Porque indudablemente Jesús, cuando Él venga en las nubes al arrebato o a tomar lo que es suyo,
indudablemente él va a tener una corona en las nubes. Pero este es un parecido. Entonces es un ángel de muy alto rango, indudablemente. Porque en el siguiente versículo 15 nos dice que el primero era un ángel. Porque dice, luego otro ángel, o sea que el anterior era un ángel. Luego otro ángel salió del templo gritando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Cómo un ángel le va a gritar a Jesús? Bueno, amado, yo pienso que Jesús a ese ángel lo despide. Dame tu carné del cielo y ándate con el otro. ¿Cómo lo va a gritar a Jesús? Eran ángeles, ¿no? Entre ellos sí se gritan. Como hemos visto en el capítulo 7, hemos visto en el 8, ¿no? Y arrojó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. ¡Wow! Y vamos a ver de qué se trata esto. Después salió otro ángel del templo que está en el cielo, que tenía también una hoz afilada. Ya otro ángel con otra hoz. Venía con otro mandato, con otro tipo de ciega. (18) Y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Y llamó en alta voz al que tenía la hoz afilada. O sea, al ángel, segundo ángel. Tercer ángel, diciendo, arroja tu hoz, mire bien, ya este es otro tipo de ciega, arroja tu hoz afilada y recoge los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Entonces el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y recogió el viñedo de la tierra. Y mire usted, y arrojó a esos ramos, ¿no? A esos racimos, al lagar de la ira del gran Dios. ¿Qué es un lagar? Donde se ponen las uvas y se pisan, se machacan. Arrojando luego al lagar de la ira del gran Dios. O sea, Dios iba a sacudir a esa gente que había sido cegada, apartada, y el lagar de 1600 estadios fue pisado, y el jugo subió hasta los frenos de los caballos. Imagínese usted qué cantidad de ira. En este pasaje hay dos tipos de ciega. Vamos a ver primero la primera ciega. Versículo 14 al 16. Versículo 14 al 16. Este es un ángel como hemos dicho, con una corona de alto rango, que va a movilizar ángeles para la ciega en toda la tierra. O sea, es un ángel de alto rango que va a movilizar ángeles en toda la tierra para cegar. ¿A quiénes? Vamos a Mateo 24. Usted va a decir, ¡wow! Mateo 24, versículo 30 al 31. En ese tiempo, está hablando Jesús para el futuro, o sea, para este versículo 14-16, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces harán duelo todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo.
con poder y gran gloria. Y aquí viene. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí están siendo tomados por el Señor o arrebatados por el Señor los que perseveraron hasta el fin. Amén. ¿Quién dice amén allí? Amén. Aleluya. Primera ciega. Ahora vamos a la otra ciega. Diga conmigo, yo no estaré en esa segunda ciega porque perseveraré hasta el fin. Y es el nombre de nuestro proyecto, perseverar hasta el fin. Nada tiene casualidad, hermano amado. Nada hay casualidad. Versículo del 17 al 20. Después que Adonai, después que el Señor toma a los verdaderos creyentes, son separados los que no obedecieron los mandamientos de Dios ni tuvieron la fe de Jesús. Y estos pasan al lagar de la gran ira de Dios, es decir, a ser pisoteados por la ira de Dios, que ya nosotros conocemos a partir del capítulo 8, en que empiezan a desatarse las 7 trompetas y solamente vimos las 6 primeras, ¿no? Hasta el capítulo 9, donde justamente las 4 primeras trompetas era una afectación a la naturaleza con consecuencias de muerte en habitantes de la humanidad. Las 2 siguientes, la 5ª y la 6ª, ya era una afectación, una mortandad directa a muchas personas. Y a pesar de ello, quiero leerles bien ese pasaje, porque la verdad que me impresiona a mí cuando lo veo, ¿no? Ahí en Apocalipsis 9:20, a pesar de haber visto las 6 trompetas anteriores, todo lo que ocurría, ¿no? En Apocalipsis 9:20 dice: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. Sobre esta parte de personas que aún no se habían arrepentido, es que estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante, las 7 copas. Vamos a Isaías 6, Isaías 63, Isaías 63, versículo del 1 al 6. Un ratito, hermano. Un ratito, mi hermano. Isaías 63, del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos carmesí, con atavios esplendorosos y poderoso en la grandeza de su fuerza? Soy yo, el que habla en justicia, que se engrandece para salvar. Porque están enrojecidos tus vestidos y tus vestiduras, como las del que pisa en el lagar. He pisado el lagar yo solo, pues ningún hombre de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisado en mi ira
y los he hollado en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi vestidura. Porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Miré y no hubo quien diera auxilio. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi brazo me salvó y mi ira me sostuvo. En mi ira hollé a las naciones y las afligí en mi furor, echando por tierra su poder. Y este es un mensaje, no sé si para algunos de las casas de restauración, pero sí para los amigos, hermanos que puedan ver en el YouTube próximamente este video. Hay una promesa de Jesús, de nuestro Mesías, del Jesús que usted a veces su boca confiesa, del Jesús que usted acude en algún momento. Hay una promesa para todo varón y para toda mujer que se vuelve a Dios. Vamos a Juan. Juan capítulo 6. Versículos del 37 al 40. Qué bondadoso es nuestro Padre Celestial y me conmueve, hermano amado, que así sea el Dios en el cual creemos. Dice: todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Amigo, hermano amado, hubo un día, yo recuerdo mucho ese día, 7 de agosto de 7 de marzo de 1996. Recibí la visita del Espíritu Santo. De ahí ya me congregué, ya les confesé. Como hoy muchos. Todo el que mi Padre me ha dado, todo cuando Él extiende su mano y extiende sobre un varón, sobre una mujer, el don de su salvación, más su gracia de arrepentimiento y camine en ella, dice que Jesús no lo va a echar fuera. Es una promesa. Porque Jesús dice, todo lo que Él ha recibido del Padre, Él no los va a perder. Porque Él tiene el mandato de resucitarlos en el día final. Todo el que cree, todo el que ve al Hijo y cree en Dios, tiene vida eterna. Y va a ser resucitado en el día final.
hacer? Juan 5:24. ¿Qué hacer para los que aún no tienen esa seguridad de esta promesa de que van a ser resucitados en el día final? Juan 5:24. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vienes escuchando la palabra de Jesucristo, el evangelio del reino para estos días, proclamándose a toda familia del mundo vía digital y vía los videos en el YouTube, para testimonio, para que sepan qué es lo que Dios está comenzando a hacer a través de su Hijo. Y si crees en Dios y escuchas esta palabra del evangelio del reino y lo aceptas, tienes vida eterna y no vas a condenación. No vas a ser arrojado al lagar de la ira de Dios. Escucha la palabra y cree en Jesús. Con mis amigos del YouTube y hermanos y todo aquel que escuche, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que realmente nuestro Padre Celestial resplandezca sobre ustedes y sobre sus familias. Muchas bendiciones.